muy doloroso. Sí, y después doloroso. De la cirugía, no solo en la cirugía, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes, soy el doctor Enrique Quiroz, soy cirujano plástico certificado y el día de hoy decidimos hacer una plática, más que nada como si fuera una charla, echando un cafecito, y decidimos invitar al doctor Pedro Geffroy, que es anestesiólogo certificado, anestesiólogo de nuestro equipo, y decidimos hablar específicamente del miedo que tienen nuestras pacientes a la anestesia, a los bloqueos o incluso a la anestesia general, y decidimos hacer este pequeño para desmitificar mucho de estos miedos que tienen los pacientes y entender por qué es el proceso de anestesia el que van a pasar, cuáles son los riesgos, los beneficios y sobre todo qué es lo mejor para el tipo de procedimiento que vamos a realizar, ¿no? Les presento al doctor Pedro Geffroy. Pues Pedro, bienvenido. Muchas gracias. Mucho gusto a todos, doctor Pedro Geffroy. Principalmente yo creo que sí es algo completamente normal que exista el miedo a una anestesia, a someterse a un procedimiento quirúrgico. Básicamente en nuestro labor, en el trabajo que nosotros realizamos, principalmente yo creo que el 90%, si no es que más de las anestesias que damos las hacemos con bloqueos, ¿sí? Así es. Ahora, la anestesia puede ser anestesia general o anestesia regional, que viene siendo pues, los bloqueos que nosotros administramos aquí. Muchas veces piensan que el bloqueo va a ser muy doloroso, que el bloqueo les va a dar muchas molestias en el posoperatorio o después de administrárselos muchos se quedan con la idea de que existe mucho dolor. Y pues la verdad es de que pues, esos son mitos. Esos son mitos. Un bloqueo con evidencia científica está avalado de que no te va a dejar un dolor en la espalda de por vida, ¿sí? Pudiera estar asociado, ¿sí? ¿A qué? A embarazos o a otros procedimientos, pero en realidad no es algo que te pueda dar muchísimo dolor, ¿no? Y bueno, muchas cosas también que nos pueden ocasionar dolor, pues normalmente piensan que la anestesia general, por ejemplo, al despertar, bueno, voy a despertar con mucha molestia, ¿no? Y ese puede ser una realidad. Por eso, en los procedimientos que son corporales, donde son cirugías grandes, largas, pero definitivamente las pacientes, su recuperación va a ser más pronta, ¿sí? Eso en que nos beneficia, en que las pacientes puedan ponerse a caminar más rápidamente, en que salgan y no se sientan tan medicadas. Muchas veces con náuseas y vómito, ¿no? Se refieren con náuseas y vómito, como borrachas, muchísimo sueño, sienten que no pueden ni levantarse del cuerpo, se sienten muy, muy dopadas. Pero más que nada esto es con la anestesia general, ¿no? Con el bloqueo pasa muchísimo menos. Con el bloqueo normalmente lo que hacemos es, aparte de administrar el bloqueo, ponemos una sedación, que normalmente es intravenosa, ¿no? El mismo bloqueo también te puede dar efectos sedantes, pero también administramos de vía intravenosa también la sedación. Entonces, esa sedación no es tan intensa, por así decirlo, comparándola a una anestesia general, ¿sí? Ok. Un paciente no va a estar intubado, el paciente no va a estar dormido completamente con las luces apagadas durante 2-3 horas. Entonces no se le está administrando constantemente tanto medicamento como una anestesia general. Y con el bloqueo y la sedación intravenosa podemos tener una buena anestesia con el paciente dormido, respirando solito, ¿sí? Que es uno de los beneficios también, ¿no? Que no están intubados con una máquina que respiran por ellos ni nada, o sea, es su misma respiración. Obviamente puede haber pacientes, es que yo soy muy ansiosa. Y muchos pacientes, sí. Eso es uno de los principales problemas en nuestros pacientitos, la ansiedad, yo creo, ¿no? Sí. Tengo muchos nervios, tengo mucho miedo, completamente normal, 100% normal. Yo creo que tenemos que ser empáticos con ellos, saberle reconocer que claro que vas a estar nervioso. Es un proceso que da miedo. Claro que es normal que te sientas ansioso. Yo creo que cualquiera en algún procedimiento quirúrgico se puede sentir con nervios, con un poco de miedo o mucho, ¿verdad? Entonces hay que reforzar un poquito ahí la calma y también mencionarles que los medicamentos que les vamos a poner pues también nos van a calmar, ¿sí? Y obviamente
puede que haya unos que necesiten más que otros. Eso, Sí, por así que como cualquier persona, ¿no? todos somos distintos. Fíjate, todos somos distintos. una pregunta que siempre me hacen, y yo creo que todo mundo que vaya a ver este video la tiene, y es el mito tan grande que hay, es: me van a anestesiar y me voy a morir. Es lo primero que doctor, pero si me anestesian me muero. Espérense, o sea, eso yo creo que es un mito muy grande. Habemos médicos, anestesiólogos certificados que tienen el entrenamiento, que saben hacerlo, que no son anestesistas, que eso es un término muy común en Estados Unidos, que son, estamos platicando esto ahorita, que son técnicos, ¿no? Sí, explícanos tantito la diferencia. En otros países, como en Estados Unidos, por ejemplo, existen los técnicos anestesiólogos, como el enfermero técnico, el de radiología técnica, existen los técnicos enfermeros, y en Estados Unidos existen los anestesiólogos técnicos, ¿sí? Que es el anestesista. ¿Sí? ¿En Estados Unidos cómo le llaman? Anestesist. Anestetist, ¿no? Anesthetist. Algo así, ahorita lo buscamos y los ponemos aquí abajito. Pero bueno, en México no existe esa carrera todavía, porque es una carrera, ¿sí? Estamos de acuerdo, es una carrera técnica, pero en México no hay todavía técnicos anestesiólogos. En México los anestesiólogos somos médicos especialistas que realizamos la carrera de medicina general y después hicimos lo que es anestesiología. Como una especialidad. Sí, como una especialidad con cédula y título también, y actualmente ya con certificación también. ¿Tú cuentas con eso? Cuento con la certificación. Como dice la ley. A mí me la exigen, a mí todavía me la exigieron. Ya ahorita actualmente ya se exige la certificación para adquirir tu cédula y título como especialista. Que quien puede hacer eso es solamente la persona que tenga la certificación de su consejo. Y en este caso tu consejo es el de anestesiología, el de nosotros es de cirugía plástica. Exactamente. Pero pues cuentas con ello, ¿no? Y lo que te comentaba del paciente, ¿es verdad, no es verdad? ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué tanto miedo? Bueno, siempre está el mito, ¿no? De que claro que cosas pasan en todos lados, ¿no? Y claro que pueden haber complicaciones y claro que hay riesgos, en todo hay riesgos. Pero definitivamente también está muy documentado que la anestesia en general, ya sea anestesia general o anestesia regional, como los bloqueos, son técnicas seguras, ¿sí? Son técnicas seguras. La tecnología afortunadamente ya nos brinda mucha más seguridad. Ya tenemos formas de monitorizar a los pacientes de manera más rigurosa, de tenerlos más vigilados, ¿sí? La tecnología y también la teoría y todo ha mejorado muchísimo a lo largo de las últimas décadas. Yo me acuerdo también desde los instrumentos que utilizaban para la anestesia, perdón que te interrumpa, pero antes eran hasta de vidrio, ¿no? Las jeringas que utilizaban para los bloqueos, y ahora son single use y son muy específicas, todo ¿no? es desechable, no usamos nada de los medicamentos, ni de las jeringas, ni del equipo que usamos se reusa en ningún paciente. Eso es algo súper importante recalcar, porque eso también es un tema fuerte y que se hace de manera ilegal en México, el consumir los alimentos entre los mismos pacientes que están en una sala quirúrgica, y eso está prohibidísimo. Aquí todo el medicamento que se abre es solamente para un paciente y solamente en él se utiliza, ¿no? Exactamente. Se podría decir en cierta manera que es un mito, porque tenemos a los pacientes bien valorados con sus laboratorios, se les hacen todos los estudios antes de operarlos de manera segura, y nosotros entramos con la tranquilidad y la confianza de que estamos metiendo un paciente que tiene todo bajo control, dentro de lo que cabe. Exactamente. Pero definitivamente es lo más importante, que el paciente se sienta seguro que va a entrar al quirófano, que está entrando en buenas manos, y pues sí, claro, muchas veces incluso nos lo dicen, ¿no? Estoy en sus manos, doctor, ¿no? Mi vida está en sus manos. Y bueno, ese tipo de comentarios, claro que uno siente la responsabilidad, la carga se siente, porque pues claro que es algo que es verdadero, es cierto, pero también pues somos profesionistas preparados, claro. Estamos preparados, estamos entrenados, definitivamente son carreras muy largas, de mucho sacrificio, donde le dedicamos pues ahora sí que años, sueño, años y años cosas. Y años. Entonces, definitivamente es algo en lo que hemos hecho muchas veces. Cada paciente es diferente, cada paciente se individualiza, claro, pero para eso estamos, y pues también es algo que nos gusta hacer, ¿no? Claro. Que disfrutamos. Sí. Y otra cosa que yo te quería preguntar también, o sea, ¿cuál es el riesgo y el beneficio, por ejemplo,
No el riesgo, más bien los beneficios, porque el riesgo, pues digo, todo viene explicado entre nuestros consentimientos informados y demás, pero pocas veces hablamos de por qué sí elegir, por ejemplo, un bloqueo y por qué elegir una anestesia general. En mi experiencia, por ejemplo, desde mi entrenamiento en Israel, que la mayor parte de las cirugías eran anestesias generales, y aquí en México, que tuve la oportunidad de conocer a excelentes anestesiólogos como tú, Pedro, que tienen la habilidad para poder poner bloqueos, incluso bloqueos altos, que nos permiten trabajar con más tranquilidad y confianza. Y veo la diferencia en mis pacientes, por ejemplo. De repente los veías todos ponchados al día siguiente, somnolientos y demás cuando era una anestesia general, y en cambio en un bloqueo pues los veo más despiertos y les ayuda incluso para el control postoperatorio. Platícanos tantito qué onda. Bueno, en realidad la anestesia que nosotros decidimos sí va a ir encaminado a la cirugía que se va a realizar, ¿sí? Ahorita nosotros pues, trabajamos tú y yo en lo que es la cirugía plástica, en los procedimientos corporales. Definitivamente yo sí considero que la anestesia regional, los bloqueos es la mejor opción. ¿Por qué? O sea, a nivel quirúrgico, a nivel de quirófano y de signos vitales, el paciente lo tenemos un poquito más estable. Son estímulos dolorosos fuertes en una cirugía, donde también ustedes les administran soluciones con adrenalina. Todo eso pues sí repercute en los signos vitales y bueno, ahí eso ayuda mucho en mantener al paciente más estable. Entonces esa es una, ¿no? Ahora, en cuanto al dolor, pues obviamente durante la cirugía tienen que sentir cero dolor, ¿no? Eso yo siempre les digo, cualquier molestia siempre hay que reportarla, sí, ¿no? Sí, sí. Porque una cirugía... Porque ahí estás todo el tiempo, estamos ahí todo el tiempo, cosa, sí. ¿no? Que siempre estás, durante toda la cirugía estás ahí con el paciente, no te mueves de ahí. No nos movemos de ahí, hasta que nosotros entramos con los pacientes y somos los que los sacamos a su sala de recuperación y ahí mismo, ahí los dejamos nosotros personalmente. Entonces, el dolor en quirófano debe ser nulo, ¿sí? Y en el posoperatorio, después de una cirugía, también después de un bloqueo, yo les puedo asegurar a los pacientes que van a salir sin dolor, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos la ventaja de dejar el catéter peridural, por ejemplo. Un catéter peridural lo dejamos terminando la cirugía, incluso podemos reforzar un poquito de analgesia, ya no anestesia, pero dejamos una dosis de analgesia para que salgan sin molestias. Excelente. ¿Sí? Las náuseas, bueno, puede ser depende de cada paciente, eso ¿no? puede depender de cada paciente, pero definitivamente yo sí he visto más náusea en pacientes con anestesia general que con bloqueos, ¿sí? Claro. O incluso si ya tiene el antecedente, ¿sabes qué? ¿Sabe qué, doctor? A mí ya me dan muchas náuseas las anestesias, las cirugías, siempre me ha dado mucho. Entonces, claro que lo tomamos en cuenta. Claro que podemos hacer modificaciones para disminuir, aminorar esas náuseas, ¿sí? Y incluso que ya no las presente, ¿sí? Entonces, si es un antecedente, lo podemos controlar, lo podemos manejar. A veces es inevitable, yo no los aseguro nunca al 100%. Te voy a quitar las náuseas al 100%, no, porque sigue siendo una anestesia y es un riesgo que conlleva. Pero pues normalmente ya ahorita también hay medicamentos que son más eficientes, sí, ¿no? Y podemos tomar decisiones para mejorar un poco eso y que lleven una recuperación un poquito más placentera, ¿no? Pero bueno, en realidad el bloqueo también habíamos comentado que, por ejemplo, puede disminuir incluso los riesgos de tromboembolia, de trombosis, ¿sí? Existen artículos que comparan anestesia general con bloqueos y algunos se contradicen, otros que no, pero también te refieren que el bloqueo puede también ayudar a disminuir. No, pues súper bien, si estamos hablando ya de seguridad, pues incluso un punto más de seguridad, ¿no? Que todavía nos ayuda. Algo que siempre me dicen a mí mis pacientes, doctor, no tengo dolor después de la cirugía. Siempre les digo, espérense tantito, no es magia. Obviamente tenemos que empezar con medicamento para el dolor y bueno, como en todas las cirugías, ¿no? Pero tenemos que empezar a llegar a niveles seguros para que mientras va bajando el bloqueo, pues ya empiecen a actuar los otros, ¿no? Y el paciente se recupera más rápido, se levanta más rápido, empieza a ir al baño, por ejemplo, más rápido que en una anestesia general, que están más ponchados después de la cirugía. Y con lo ponchado, para los que no entienden de esto, es que el paciente está mucho más
deprimido después de la cirugía, a veces con náusea, con la presión baja, mucho sueño. Algunas veces el paciente tarda algunas horas en empezar a tomar conciencia de lo que está pasando, a diferencia del bloqueo que es un poquito más rápido, ¿no? Sí. Y recuerdo mucho el caso de una pacientita que por ahí grabamos un video. Le agradezco a mi paciente por darnos ese testimonial del miedo que tenía ella a una anestesia regional y que tenía un miedo terrible a las agujas. ¿Y qué fue lo primero que te dijo? Platícanos un poquito de esa paciente, desde antes, porque eso está súper interesante. Sí, de hecho la recuerdo muy bien porque pues, nosotros platicamos con los pacientes antes de entrar al quirófano, nos presentamos, hacemos una valoración, ya se les hace una valoración por un internista, pero nosotros tratamos de reforzar un poquito algunos temas relacionados más con la anestesia y cosas que nos... Con vía aérea, ¿no? Sobre todo. Vía aérea, pues espalda también, a lo mejor ver cómo está su espalda, vamos a trabajar ahora sí que en su cuerpo y pues hay que más o menos valorar un poco, ¿no? Pero definitivamente esa paciente la recuerdo porque cuando fui a hablar con ella, me dijo, ¿sabes qué? A mí nunca me han puesto un bloqueo y yo les tengo pavor, les tengo un miedo fuerte. ¿Por qué? Porque me han platicado que les va muy mal, que tienen mucho dolor, que es muy doloroso. Sí, y después de la cirugía, no solo en la cirugía, ¿no? Al ponerle el bloqueo y después, y que a veces quedan con muchas molestias. Entonces, definitivamente esas cosas, pues claro, a cualquiera le cuentan esa historia y dices, ¿en qué me estoy metiendo? Entonces, definitivamente esa paciente me lo comentó, yo le comenté, mire, y nosotros trabajamos con un porcentaje alto de mujeres, ¿sí? Y las mujeres, entre ellas, yo creo que sí se platican mucho de sus bloqueos y que la mayor parte yo creo que son en embarazos. En un bloqueo para un parto, primero, no podemos sedar a los pacientes. ¿Sí? No se los podemos poner a una paciente embarazada. ¿Por qué? Porque el bebé, el feto, pues, también va a absorber esa sedación. Entonces, podemos administrar sedación, ¿sí? Se le pone su sedación y se le puede bloquear después. Entonces, siempre sedamos a las pacientes antes de ponerle su bloqueo, ¿sí? ¿En qué nos beneficia? Pues la memoria. ¿Sí? Muchas veces no se van a acordar de mucho, ¿sí? Ese es uno de los efectos. Súper bueno. Es uno de los efectos adversos, ¿sí? Los pacientes a veces llegan bien nerviosas y ese medicamento es el que precisamente las relaja y las tranquiliza y les ayuda a tener una mejor experiencia, ¿no? durante el bloqueo. Exactamente. Entonces los sedantes que ponemos, digamos, son 2 o 3, digamos que 2, ¿sí? De esos 2, uno nos ayuda ¿a qué? A relajarnos, a quitar esa ansiedad, esos nervios, ese miedo, por lo menos a mitigarlo un poco, a calmarlas, que se sientan más relajadas y también nos ayuda con el dolor, ¿sí? Ponemos medicamento también que ayuda mucho con el dolor. Los medicamentos que usamos en quirófano, un anestesiólogo, son muy fuertes, son potentes. Entonces, si hablamos de medicamentos para el dolor, crean que son de los medicamentos más fuertes que se les puede poner. Y controlados, que solamente se pueden administrar en quirófano. Solamente en quirófano y por un especialista. Anestesiólogos certificados. Exactamente. Bueno, yo siempre les explico de que sí va a doler un poco. Hay pacientes que se duermen muy fácilmente. Hay otras que aguantan más. Sí. Cada paciente es diferente. Sí. Sí. Hay unas que les puedes poner una dosis normal, a otras dosis más altas, o incluso hay unas que ocupan dosis más pequeñas. Eso lo vamos viendo y lo vamos evaluando, ya estando ahí con ellas y con ellos. Y bueno, les explico que el bloqueo va a ser algo pues, que puede doler un poco a mucho, ¿sí? A veces puede... Molestia más que nada. Es una molestia inicial, ¿sí? ¿Por qué? Porque para poner un bloqueo siempre, o la mayoría de las veces, ponemos anestesia local, ¿sí? Y eso es local. La anestesia local, no sé si muchos han ido al dentista, ¿no? Yo creo que a los que no los han operado de algo, pero que sí han ido al dentista y les han puesto anestesia en las encías, pues yo creo que están conscientes que es un ardorcito, es una molestia, pero que es una molestia que dura 5 o 10 segundos. ¿Sí? Entonces, ese piquete es el que molesta. A veces lo sienten mucho, a veces no tanto. Muchas veces no se acuerdan, a veces sí. Entonces, son 5 o 10 segundos de una molestia que posteriormente yo poner esa anestesia local, ya el resto van a ser movimientos, un poquito de presión. Normalmente siempre hay una enfermera ayudándonos, estando ahí con ellas, o si no, tú mismo. Les explicamos todo de principio a fin. A mí me gusta mucho explicarles todo lo que estoy haciendo, paso a paso, para que estén conscientes. Si están muy dormidos, pues bueno, pues igual se los repito,
pero muchas veces sí me están escuchando y me responden, ¿no? Sí. Y yo creo que es importante porque a veces no saben qué me van a hacer, para que no se alarmen, no se espanten, ¿sí? Y algo yo creo que también que a lo largo de la experiencia que hemos tenido en el acompañamiento con el paciente, ¿no? Porque de repente llega el paciente y, como dices tú, o sea, llega, tiene un miedo, se siente desamparado y es explicarles paso por paso y estar ahí para apoyarlos, ¿no? O sea, que no se sientan solos, que se sientan que están siendo cuidados por alguien todo el tiempo y que estamos ahí llevándolos de la mano en ese proceso, que son más relajados y más tranquilos, ¿no? Claro. Creo yo que ya como para cerrar este pequeño diálogo que tuvimos Pedro y yo, me gustaría decirles a los pacientes que estén tranquilas, que estén seguras, que son médicos profesionales los que estamos atendiéndolos, que somos médicos certificados. Y me gustaría, no sé si tengas que decir algo más por último, Pedro, no sé, en referencia a los pacientitos y a las experiencias que hemos tenido. Sí, claro, pues primero que nada, muchas gracias por dejarme compartir esta información. Yo creo que sí son cosas que surgen, que siempre se preguntan. Yo estoy consciente de eso, a mí los pacientes me lo preguntan siempre. Lo que más me preocupa es la anestesia, ¿sí? Entonces, yo creo que estén conscientes de que mi trabajo lo hago con mucho gusto, con mucho cuidado. Soy responsable, somos responsables. Yo creo que es lo más importante. Como médicos hay que primero poner la vida del paciente ante todo. Y espero que sea de su agrado lo que les hayamos compartido el día de hoy. Y cualquier duda que llegaran a tener ya estando aquí con nosotros, yo estoy feliz de compartírselos y aclarar cualquier cosa. Sí. Y si tienen alguna duda, algún comentario, algo que tengan, escríbanos. Si quieren, les puedo dejar por aquí también, espero que lo pongan, nuestro correo electrónico para poder contestar las preguntas. Y si es necesario, podemos hacer otro videíto para explicar estas preguntas, ya sea si es de anestesia o de algún otro tema. Les mando un saludo, muchas gracias por estar al pendiente, gracias Pedro por acompañarnos y a sus órdenes para cualquier cosa. Saludos.